Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Este es el tercer encuentro de 100 preguntas que pueden cambiarte la vida. Hoy vamos a hablar del aspecto de la vida del trabajo o de la profesión, como lo quieran llamar. Así que, bueno, darle la bienvenida, agradecerle la participación y comenzamos. No sé, Nico, ¿vos querés decir algo? No, como siempre, decirles que el que quiera hacer una pregunta, hágala, porque es importante que este es un lugar donde queremos que participen. Lo importante es ir construyendo el encuentro entre todos. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a presentar un aspecto, por ejemplo, como el de hoy, que es el trabajo, y la idea de presentarlo de una forma diferente es que nos ayude a ver otra forma, de otra perspectiva, ¿no? Algún aspecto y, y que nos ayude a reflexionar y a poder pensar, ¿no? A pensar y a elevar nuestro pensamiento. Y una pregunta que puede hacer cualquiera, aunque parezca tonta, no se prive de hacerla, porque esa pregunta puede ayudar a que la respuesta le sirva a otra persona y quizá esa persona no se anime a preguntar. Pueden preguntar mientras que nosotros presentamos por el chat, o nos pueden pedir permiso y le habilitamos el micrófono para hablar, ¿no? No se queden con dudas, aprovechen este momento que nosotros lo hacemos con todo el amor, con Darío, para ustedes, ¿no? Así que, bueno. Bueno, comenzamos. Y para comenzar, la primera pregunta que creo que está buena hacernos es ¿cuál es el significado de la palabra trabajo? ¿Y qué es para nosotros la palabra trabajo? Claro, ¿qué significa la palabra trabajo? ¿Qué significado le damos? Y yo me pregunto, ¿no? Que cuántos de nosotros asociamos la palabra trabajo a sufrimiento, ¿no? En el momento, por ejemplo, que las cosas no nos están saliendo tan bien como queremos, o se nos están complicando, decimos, esto me está costando trabajo. Como que hay una asociación, no en todos, pero en una gran mayoría, la palabra trabajo está asociada al sufrimiento, al esfuerzo, ¿no? Y entonces yo busqué la definición en latín de trabajo, quizá alguno la conozca, pero bueno, la palabra trabajo viene del latín de la palabra tripalium, que significa literalmente 3 palos. Y eso era un instrumento de tortura en la antigüedad, ¿no? Eran 3 estacas donde se ataba a la persona, al reo, y se lo dejaba ahí atado torturándolo. Entonces, un rey no tuvo mejor idea que asociar esa palabra trabajo, ¿no? Si uno está sufriendo y aparte recibe una retribución económica, se le ocurrió ponerle trabajo a esa tarea. Es por eso que nosotros, sin darnos cuenta, tenemos asociado, o muchos de nosotros tenemos asociado la palabra trabajo al sacrificio, al sufrimiento, ¿no? Algo que como que nos sentimos obligados a hacer. Y bueno, a veces no somos conscientes de esto, por eso. Y todo lo que nosotros quizá no sabíamos el significado de esto, porque estaba asociado al sufrimiento, todo eso, lo venimos trayendo de mi tatarabuelo, de mi abuelo, ¿no? Esto va pasando en el inconsciente colectivo y uno a veces no sabe por qué, ¿no? Porque si significa sufrimiento, si yo estoy realizando una tarea y no me lleva esfuerzo y no me lleva sufrimiento, no es trabajo, ¿no? Hay que buscar otra forma de trabajo, ¿no? Entonces una forma de pensar. Como que el trabajo lo asociamos con el esfuerzo y sin embargo no debería ser así. El trabajo que cada uno realizamos debería ser placentero y debería ser cómodo para cada uno y estar contento con el trabajo que realizamos. Claro, no necesariamente tiene que ser algo sufrido. Eso es importante entender, porque a veces le esquivamos a algunas cosas que las podríamos hacer, pero como no nos cuesta
no nos cuesta esfuerzo, nada, no lo tomamos como un trabajo, pero hay varias cosas que nosotros nos hacen que podemos hacer y sabemos hacer, que si buscáramos una forma de poder ganar dinero con eso, ¿no? Estaríamos ganando dinero con eso y no estaríamos sufriendo. Eso es un poco la idea. Entonces, ¿yo qué hice? Yo hace un tiempo leí un libro que se llama El manuscrito encontrado en Accra, es de Paulo Coelho. Y entonces en una parte del libro da la definición de trabajo. Dice que el trabajo es la manifestación del amor que une a los seres humanos por medio de él. Descubrimos que no somos capaces de vivir sin el otro y que el otro también necesita de nosotros, ¿no? Se las quería mostrar, se las quería presentar porque me pareció maravilloso. Yo no la conocía hasta que leí el libro. Y en ese momento que leí el libro tampoco conecté mucho, ¿no? Pero en este trabajo que vengo haciendo hace un montón de tiempo, en conocerme un poco más, esta definición es como que resuena un poco más y me empiezo a contestar un montón de preguntas o cosas que me molestaban, ¿no? El trabajo es la manifestación del amor que une a los seres humanos, ¿no? Por medio de él. Y descubrimos que no somos, que no somos capaces de vivir el uno sin el otro, ¿no? Y que el otro también necesita de nosotros. Qué importante que es eso. Entonces también en el libro nos explica o nos cuenta, según Paulo Coelho, que existen dos clases de trabajo, ¿no? La primera clase de trabajo es el que hace la gente por el deber, por deber y para ganarse el pan de cada día. En ese caso, las personas solo venden su tiempo, sin entender que jamás podrán volver a comprarlo. Esto, darnos cuenta que cuando nosotros trabajamos y solo vendemos nuestro tiempo, creo que una de las cosas más importantes, si no es la más importante, es el tiempo. Porque el tiempo no vuelve, ¿no? El tiempo no se puede comprar ni con dinero, no podemos volver atrás, no podemos volver a vivir algo que nos perdimos. Entonces estas personas, ¿qué les sucede? Se pasan la vida entera soñando con el día que por fin podrán descansar. Y cuando ese día llega, ya son demasiado viejos para disfrutar de todo lo que la vida les puede ofrecer. No sé si alguien conoce a alguna persona que, bueno, trabaja toda su vida, se esfuerza, y cuando llega el momento de jubilarse, ¿no? Es como que ya somos grandes y nos perdemos un montón de cosas que quizá con la fuerza y la energía de cuando somos jóvenes las podríamos haber hecho. Y ¿no? Cuando somos jóvenes decimos no hay tiempo o hay cosas más importantes, y cuando somos grandes nos encontramos que, bueno, somos demasiado grandes para hacer esas cosas. Siempre como que el problema está fuera de nosotros, ¿no? Bueno, y esas personas jamás asumen la responsabilidad de sus actos. Era lo que decía yo. Siempre ponemos una excusa porque somos muy grandes o porque cuando somos jóvenes y estamos ocupados con el trabajo o a ganar dinero, no nos podemos ocupar de esas cosas. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Se entiende más lo que quiero explicar con el tema de solo vender su tiempo, ¿no? Trabajar para vender tu tiempo. Y después el segundo tipo de trabajo, ¿no? Y este es el que creo que está bueno, es aquel que la gente también acepta para ganarse el pan de cada día, pero en el que procuran ocupar cada minuto con dedicación y amor a los demás. A ese segundo trabajo lo llamamos ofrenda. No sé si alguien lo pensó en algún momento, que cuando alguien, yo por ejemplo, trabaje por mi cuenta o trabaje para otra persona, yo realizo o hago un trabajo o produzco algo, y eso que yo produzco va a ir a parar a otra persona, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de ese significado. Y si yo, suponete que lo hago en desgano, en desmero, o lo hago porque sí, porque no me interesa, no lo hago de la mejor manera, no estoy entregando lo mejor de mí, eso es como una ofrenda que yo le doy al otro, ¿no? Y es como que yo le estoy dando algo
que quizá no es lo mejor de mí, y después qué es lo que me va a volver o qué es lo que yo voy a recibir. Entonces, entender que el trabajo es lo que nosotros ofrendamos a los demás. Era como yo decía la primera definición. Entender que solo no vivimos, que nosotros dependemos de otras personas y las otras personas dependen de nosotros, y que nuestro trabajo es una especie de ofrenda hacia los demás. ¿Por qué puede haber dos personas, ¿no?, que cocinen la misma comida? Hay dos personas que cocinan la misma comida y usan exactamente los mismos ingredientes. Pero miren acá. Una de ellas puso amor en lo que hacía, mientras que la otra solo intentaba alimentarse, cocinar algo para alimentarse. Pero los resultados son completamente diferentes. Aunque el amor no se pueda ver ni pesar en una balanza, seguramente van a coincidir todos que las cosas que se hacen con amor, no sé si alguien les hizo una comida o algo con amor, no sé, tienen otro sabor, tienen otro gusto, tienen otra cosa. Totalmente. Ahí David me parece que quiere preguntar algo o hacer un comentario. No, gracias, Darío. No, lo que quería decir que estaba de acuerdo con que no hay que asociar al trabajo con sufrimiento, pero no con la idea del esfuerzo. Digamos, por más que algo sea placentero, puede requerir un esfuerzo y es lo más natural que requiere un esfuerzo, como que la idea del esfuerzo, digamos, siempre está, aunque sea algo placentero. Claro, sí. O sea, si vos el esfuerzo lo vas a... la idea es esto, conectar un poco con una idea que a mí me gustó y la quise compartir con ustedes. Quizá no es, pero darle otra perspectiva. Que nosotros a veces trabajamos y no nos damos cuenta que nuestro trabajo va a parar a otras personas, ¿no? Y yo a veces hago las cosas en desgano, ¿no? Seguramente que siempre el mismo perdón, esfuerzo. Nico, Sí. pero también, digamos, o sea, por más que vaya a parar a otras personas, que yo, por ejemplo, en mi caso, igual a mí me da placer, porque, bueno, igual yo estoy en algo público, se supone que también va para la sociedad, pero digamos que aun cuando uno hace algo que va para el otro, igual a uno le puede gustar y dar placer, digamos, no es que una cosa quita la otra. No. Yo lo que digo que muchas veces hay algunas, o a mí yo te voy a poner mi ejemplo. A mí me ha dado a pensar que, por ejemplo, siempre pensaba en hacer algo, ¿no? Trabajar para ganar dinero, pero nunca pensé en hacer lo que a mí me gustaría hacer, que quizá sea lo mejor que yo pueda hacer, y tampoco relacioné que seguramente que el trabajo te va a costar esfuerzo, pero si vos un esfuerzo que te da placer, como decís vos, que vos pones esfuerzo en tu trabajo, pero vos te sentís bien, Sí. estás en el camino correcto. Y ustedes también, Nico, ponen esfuerzo y les da placer. Totalmente. Claro, ¿no? Sí. Por eso, yo le digo que no tiene que estar solo asociado al sufrimiento. Sufrimiento es una cosa y esfuerzo es otra cosa. Claro, eso quería decir yo. Claro, esfuerzo Bárbaro. y sufrimiento no son palabras Lo que... Sí, claro, no son Eso sinónimos. quería decir yo, que No son sinónimos. Sufrimiento es algo que, como decís, vos tenés dolor y sufrimiento todos los días en la cabeza, ¿por qué este trabajo? ¿Por qué hago esto? ¿No? Sufrís, estás sufriendo algo todos los días. El esfuerzo siempre en todo está, y eso está lo bueno, porque vos ves el fruto de tu trabajo. O sea, el fruto de tu trabajo, si vos pones algo, recibís algo, ¿no? Tal cual. Entonces, no solo recibir sufrimiento, esa es la idea. No quiere decir, puede haber varios ejemplos, no sé si de la mayoría, pero la idea de eso de hacer algo para ganar dinero, a veces nos lleva a hacer cosas que no queremos o no estamos alineados con esas cosas o las sufrimos hacer, ¿no? Entonces, es como que repensar eso, ¿no? Yo puedo hacer un trabajo que no necesariamente lo tenga que sufrir, ¿no? La idea es eso. Está bien. Bueno,
ahora vamos a hacer una pregunta que creo que es interesante, a nosotros nos pareció interesante hacernos esta pregunta, cada uno de nosotros. Recuerden, estas preguntas que nosotros hacemos son disparadores de consulta y de pensar, ¿no? De repente, hoy tiramos una pregunta y esa pregunta queda en la cabeza de uno y uno se la puede contestar mañana, pasado, no necesariamente hoy puede ser el día que venga esa respuesta. Pero nosotros pensamos lo siguiente y dijimos, el trabajo que hoy realizamos, yo me hice esta pregunta, el trabajo que hoy realizo, si yo supiera o me dijeran que a mí me queda un mes de vida, ¿sería el trabajo que seguiría realizando? ¿Y por qué? Me preguntaría. ¿Y por qué? Si la respuesta fuera sí, ¿por qué? Me lo cuestionaría más profundamente. Creo que es una pregunta que a veces saca a la luz algo que por ahí está escondido, ¿no? Uno a veces la vorágine del día o el día a día no se da cuenta, pero si uno se detiene y empieza a pensar un poco en lo que está realizando, ¿y qué pasa? A veces decir, no, si a mí me dijeran que me queda un mes de vida, yo esto no haría, buscaría otra cosa, me gustaría estar haciendo otra cosa. ¿Qué pensás, Nico? Claro, si diría esto no, lo que estoy haciendo hoy no lo haría más si me quedara un mes de vida, ahí es ¿por qué esperar? Digo, ¿no? Claro, ¿Por qué qué estamos esperando? totalmente. Eso sería como para plantearse uno, ¿no? Y como reafirmar que el trabajo que estoy haciendo es lo que yo quiero en la vida. Claro, la pregunta es una pregunta fuerte, porque asociar la muerte con algo es como extremo. Pero bueno, no llegando a ese extremo, eh, creo que a mí me pasó y a todos, llega un momento que nosotros hacemos cosas sin pensarlas, ¿no? Y llega un momento que tocamos fondo. Tocar fondo es decir que no entendés qué pasa en tu vida, que las cosas que vos querés, te das cuenta que pasa el tiempo y no las alcanzás, que hay cosas que haces todos los días y no tenés resultados, que te gustaría tener otra vida, que sabés que hay otra forma de estar en la vida o de vivir, que te puede dar más paz. Y decís, ¿por qué eso, por qué no llega? ¿Por qué otros sí y yo no? ¿Hay diferencia en otras personas? No. O sea, somos diferentes, pero en realidad tenemos todas las mismas capacidades y oportunidades. Esto es un poco la pregunta. Entonces, le ponemos la muerte porque el miedo a veces te hace reflexionar. O sea, pero no esperemos a que pase eso, porque nosotros dimos un mes, pero no, puede ser que no tengas ni un mes de vida. Pero por eso, ¿por qué esperar si es algo que como que es una oportunidad, ¿no? El día de hoy o mañana. Sé que, no sé, si alguien quiere compartir que está haciendo algo y quizá no le gustaría hacerlo y también no sabe cómo cambiar esa situación, cómo empezar otra cosa, ¿no? O sea, el que quiera hacer algún tipo de, 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 de pregunta o comentar o compartir, está bueno. Bien, y si no, continuamos con otra pregunta, que también es una pregunta disparadora y que es muy importante preguntártela. ¿Sabés cuál es tu propósito? Entonces, ¿sabés cuál es tu propósito? ¿No? Es importante responderte las preguntas que vamos a ir diciendo a continuación para saber cuál es tu propósito. Yo creo que es interesante poder hacernos preguntas dentro de estos 10 encuentros, ya los que pasaron y los que van a venir, nos vamos haciendo preguntas como esas preguntas que a veces cuestan responder, como quién soy, cuál es mi propósito de vida en este mundo, ¿no?
esas preguntas que son difíciles de responder. Pero si uno empieza como a desglosar y a pensar cada uno de los aspectos de la vida como lo estamos haciendo nosotros, cuál es mi relación con el dinero, cómo me llevo yo con el dinero, cuál es mi relación con la salud, cómo estoy yo, saludable, no saludable, cómo me siento con buena salud, me siento enfermo y resulta que no estoy enfermo, pero yo me siento enfermo. Y bueno, y con el trabajo lo mismo. ¿Cómo me llevo con este trabajo que yo tengo hoy? ¿Es lo que yo quiero para mi vida? ¿Lo quiero cambiar? Y si lo quiero cambiar, ¿por qué no lo cambio? ¿Qué me impide tomar la decisión de cambiar este trabajo que yo hago? ¿Desde dónde lo estoy viendo? ¿Tengo miedo? ¿Es mi sustento de vida este trabajo, pero no me gusta? ¿No? Empezar a cuestionarnos, ¿no? Por ahí no tenemos el tiempo o las ganas a veces solo de cuestionarnos ciertas cosas. Y entonces esa fue la idea que nos motivó a Nicolás y a mí, generar este grupo, generar estas charlas, cuestionarnos un poquitito eso que estamos haciendo. Está bueno que yo diga, yo estoy bárbaro con mi trabajo, es lo que me gusta, gano lo que quiero. Entonces, buenísimo, buenísimo, no está, o sea, nos pasa. A mí me pasó que he estado haciendo algo que me gustaba, pero no era lo que en definitiva iba a quedar en mi vida. Y fui cambiando y me pasaron cosas en el camino. Y hoy estoy haciendo un trabajo que me desarrollo en lo personal, conozco gente, obtengo conocimiento, doy conocimiento. Así que, bueno, entonces cuestionarnos esto, ¿sabes cuál es tu propósito? Es importante, ¿no? Y entonces dentro de esto de cuál es tu propósito, yo la primera pregunta que me haría sería, ¿qué amas hacer? ¿Estás haciendo eso que amas hacer? No sé si querés comentar algo. Bueno. ¿Qué te parece, Nico? En Sí, esta pregunta de qué amas hacer. yo no sé si a alguno le resuena, pero habrá escuchado en otros lugares hablar del tema del propósito y quizá uno se pregunta, che, ¿por qué uno tiene que buscar su propósito? ¿Por qué tenemos un propósito? O sea, ¿existe un sentido en la vida? ¿Existe un sentido en lo que hacemos? Fíjense en que todos los aspectos que nosotros hablamos son como distintas energías. La idea de nuestra es de que la paz es una paz, como hablamos la otra vez, en nuestros pensamientos. Tenemos que tener una paz mental, ¿no? Porque el pensamiento es el que nos mueve a la emoción, ¿no? Y la emoción a la acción. Y todo lo que hacen estas preguntas es desbloquear, ¿no? Porque si en este momento yo hago una pregunta y no tengo la contestación, quédense tranquilos que esa pregunta queda dando vuelta en mi cerebro y de alguna forma me va a ayudar mi mente a responderla. No será hoy, no será mañana, pero ya empiezo en la búsqueda. ¿Y eso qué hace? Me desbloquea, porque si yo estoy encerrado en un círculo que no puedo salir, si alguien me hace una pregunta o yo me empiezo a cuestionar, como dice Darío, ya ahí es como que abre una puerta, porque quiere decir que, bueno, no existe una sola verdad, no existe una sola forma de ver esto, existen varias. Y el tema este que nosotros hablamos de cuál es tu propósito, por qué puede ser importante, quizá a algunos les resuene, a otras personas no les resuene, pero yo me di cuenta que es importante tu propósito. ¿Por qué? Porque ha pasado que muchas personas no han consultado, que llegan, y tiene una experiencia Darío, que el otro día la comentaba, que llegan al final de sus días, ¿no? Al final, a la edad esa de que uno se tiene que jubilar, ¿no? Y entonces en ese momento cuando uno no sabe, o sea, no trabaja más, porque se pasó, fíjense que el trabajo ocupa casi la mitad de las horas de nuestro día, la mitad de las horas de nuestro día. O sea que es mucho tiempo. Y cuando nosotros durante mucho tiempo hacemos algo,
cuando lo dejamos de hacer, ¿no? Eso que hacíamos todos los días. ¿Cómo vamos a ver eso que hacíamos todos los días? ¿Cómo nos vamos a ver nosotros? ¿No? Porque si yo venía haciendo y cambiando de un trabajo en otro, no me importaba esto, lo otro, siempre pongo la excusa de que es por mi jefe, es por la economía, es por esto, no tengo otra opción, no puedo, ¿no? Todas esas cosas que están afuera, ¿no? No nos hacemos responsables de que nosotros somos responsables de nuestra vida y para una mejor vida los únicos que podemos hacer cosas somos nosotros. Esto, que quizá hoy no les resuene o diga, che, ¿por qué hinchan tanto con el propósito? Porque nosotros a la persona que le podemos dar la oportunidad de que se haga esta pregunta, para que no llegue al final de este recorrido y cuando mire hacia atrás se dé cuenta que, por ejemplo, no sabe qué hacer cuando ya no tiene, terminó el momento y ya no trabaja más, no sabe en qué ocupar su tiempo, empieza a ver, por ejemplo, cosas que no pudo disfrutar, como hablábamos antes, cosas que ya es demasiado grande para hacer. Entonces, ¿por qué esperar ese momento si hoy nos podemos empezar a ocupar? No esperemos tampoco, como hacía la pregunta, no esperemos a que nos digan, che, dentro de un mes te morís, o dentro de 3 meses te morís, o que nos toque una enfermedad. No, no. No podemos hacer un vuelco 360 grados. Es muy difícil, nuestra mente no nos va a dejar hacer 360 grados, pero sí podemos empezar a pensar y ver de qué forma, primero encontrar cuál es mi propósito, que quizá nosotros cuando éramos niños sabíamos o estábamos más o menos encarrilados que era nuestro propósito, que nos gustaba. Después es como que todo el moldeado que nos hace la educación y que nos enseñan a todo lo mismo, vamos perdiendo esa intuición de cuál era nuestro propósito. Pero hoy, las preguntas como la que hizo recién Darío, ¿qué amás hacer? Es una pregunta que te orienta hacia ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que yo amo hacer? ¿No? Totalmente. Y mira, acá Carla dice que está en la búsqueda, que escuchó y que está en la búsqueda. Después tenemos a Mónica que nos dice que le suena, que esta cuarentena le sirvió para preguntarse lo que está haciendo, de cómo y para qué. Y está bueno que nos hagamos todas esas preguntas. Ahí yo no sé si Liliana quería decir algo porque levantó la mano. Bueno, ahí se acabó de salir Liliana. Se ve que se le cortó. Se ve que se le cortó. Bueno. Liliana había levantado la mano para hacer una pregunta. Se le cortó, ya vuelve. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, dentro de estas preguntas de qué amás hacer, lo próximo que nos podemos preguntar es si de lo que amás hacer, ¿para qué realmente te sentís que sos bueno? ¿No? O sea, cuando uno hace un trabajo, yo, por ejemplo, me pasa a mí, cuando yo hago el trabajo de hacer una sesión de PNL o de algo, no voy en cuanto al valor económico del trabajo que hago, sino a que hago lo que a mí me gusta, ¿no? Amo lo que hago, ¿no? Y me gusta ayudar, me gusta acompañar a las personas y ver que por ahí con una palabra, con el programa de radio que nosotros tenemos con Nicolás, es un programa que lo hacemos para aportar un granito de arena a todos los oyentes que nos escuchan y nos encanta hacer el programa. Esperamos entusiasmados la hora del programa de los martes para hacer el programa. Y solo por el hecho de... Y nos lleva un montón de trabajo hacerlo, producirlo. Así que, pero encantado estamos de hacer el programa, Y siempre sabemos que le aportamos un granito de arena porque la gente nos comenta, siempre alguien nos escribe, nos habla. Hace 4 martes una persona nos dijo que le habíamos levantado el ánimo ese día porque estaba muy bajoneada y que con todo lo que habíamos hablado le habíamos levantado el ánimo. Y
eso, con eso alcanza para uno estar contento que el camino que está llevando y las cosas que está haciendo están buenas, y es lo que queremos hacer. Ahí tenemos a Liliana, y Liliana, podés abrir el micrófono y decirnos lo que querías decir. Te escuchamos. Hola, buenos días. Hola, Liliana. Bueno, escuchándolos, me motivó a abrir el micrófono porque si hay algo que amo hacer es hablar. Muy bien. Me he desenvuelto en el área de las telecomunicaciones toda la vida y creo que Dios me puso en esos lugares porque era parte del propósito. Yo pienso que el propósito se va tejiendo y se va armando como piezas de rompecabezas en la medida en que uno va transcurriendo en la vida, con un sentido de querer estar consciente. Cuando uno desea estar consciente del para qué vino a esta vida, más que para crecer, reproducirse y morir, que hay un propósito más grande, uno vive cada experiencia primero como una aventura, porque son señales que uno siente que el universo, la vida, Dios para mí, te va dando para que tú vayas siguiendo las pistas hacia las cuales Él te quiere llevar para que el cumplimiento del propósito. En un primer momento, cuando se hablaba del propósito, hace años, estoy hablando de muchos años atrás, esto me generaba ansiedad. ¿Cuál es mi propósito? Pero yo pienso que el propósito se va tejiendo día por día. Que siempre que tú bendigas a alguien con tus dones y talentos, y así como tú estabas diciendo hace un instante, le levantaste el ánimo a alguien, quiere decir que el propósito se cumplió. Los dones y talentos para los cuales estás en este momento ejerciendo estas funciones como coach, como preparador, como inspirador, como motivador, y bendices la vida de alguien, yo pienso que el propósito por ese día se cumplió. Y en la medida en que vamos acumulando bendiciones para otros, yo me imagino, yo desde el yo Liliana en esa mente infantil que a veces tengo, porque me encanta sentirme motivada como una niña todos los días a vivir la aventura que me plantea el desafío del día mismo. Y yo digo, bueno, si alguien salió bendecido con mi participación, se cumplió el propósito. Y en esa medida vamos disfrutando lo que hacemos. A veces hacemos cosas que no nos gustan y hay que hacerlas. El tema es que te dispongas a hacerlas desde el servirle a alguien y que ese servicio sirva para la vida misma. Entonces, bueno, ahí estoy, viviendo el propósito día por día. ¿Cuál es el propósito grande? El propósito no es nada grande ni grandioso, sino que le sirvas a la vida y que le levantes la vida a alguien, porque el propósito mismo es estar vivo. Y bueno, eso en conclusión acerca del propósito, porque en un primer momento cuando me planteé cuál es el propósito de mi vida, ahí me planteé en una ansiedad que no lograba conseguir respuesta, pero yo pienso que el propósito es estar vivo y sembrarle vida a otro con el don que Dios nos ha dado. Gracias por la invitación y bueno, desde aquí, desde Venezuela, inspirando vida, desde este fuego que nos da este sol bendito, que lo tenemos permanentemente encendido a full, desde unas circunstancias que nos están desafiando a mantener una sonrisa en la cara a pesar de las circunstancias y seguir creyendo que en este propósito o en esta circunstancia hay un propósito. Así que los abrazo y gracias por la invitación y por la... Gracias, Liliana, gracias. Bueno, que me encanta porque más allá, y esto que habla Liliana es un ejemplo en el sentido de que más allá de las cosas que sucedan, de los gobiernos, de las personas, de los inconvenientes que tenemos en la vida y que nos pasan miles de cosas, cosas buenas, cosas malas, y todo, uno puede estar bien frente a todas esas situaciones. A veces yo cuando escucho, no, porque este gobierno, porque si el gobierno hiciera esto, si el gobierno hiciera el otro. Cada uno en cada país acá, en este momento hay gente de Panamá, hay gente de Venezuela, hay gente de España, y cada uno tiene su situación y su gobierno y su historia en su país.
¿no? Entonces, yo cuando escucho a otra persona que dice, no, yo me voy a ir a trabajar a España porque en España se está mejor. En España se está mejor, no sé, habrá que ver. Cuando llegás, cuando estás, cuando sos de afuera, no sos de ahí, y te van a pasar un montón de cosas, las mismas cosas que te van a pasar en tu país. Yo creo que está en uno afrontar las situaciones con la mejor, poner la mejor buena voluntad y sacarlas adelante. Por eso me encantó el ejemplo que dio Liliana y me encantó lo positiva que es y el empuje que le pone, ¿no? Yo a Liliana la conocí ahora en esta semana y a ella y a su marido y me parece que son dos personas geniales y que ponen un empuje impresionante. Así que bueno, para continuar con otra pregunta que tiene que ver dentro de las preguntas que nos tenemos que hacer en nuestro propósito. Claro, la idea de estas preguntas es para que el que no sabe cuál es su propósito, son preguntas que lo van a acercar a una idea, como decía. El propósito uno lo va haciendo, no quiere decir que el propósito hoy puede ser que sea uno el propósito y uno lo va construyendo a medida de que va transitando el camino. Pero lo importante es eso, porque ella dijo algo muy importante también, en que a veces uno tiene que hacer cosas que no le gusta. Pero, ¿sabes qué? Eso no va a interferir, porque cuando uno tiene un propósito, ¿no? Las hace con más ganas esas cosas que no le gusta y ya no te golpean de la misma forma. Cuando uno no sabe por qué lo está haciendo, porque es parte del camino que decidió transitar, ahí es cuando nos golpea y nos tumba las cosas que son duras. Por eso lo importante es eso. Entonces estas preguntas, para el que no sabe cuál es su propósito, lo vaya encontrando. Así que seguí haciendo las Igual de preguntas. igual de todos modos, las preguntas las vamos a colgar en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp, así que no se hagan problema que las van a tener ahí para después practicarlo. Está bueno también que si en el próximo encuentro que tengamos quedó alguna pregunta por ahí que hacer de estas preguntas, la podemos responder o la pueden contar en el grupo de Facebook que para compartirla, preguntarla, dar una opinión y activar un poquitito que todos pregunten. La idea del grupo de Facebook es esa, ¿no? Que todos hagamos algún tipo de interacción. Así que bueno, de lo que amás hacer y de lo que sos bueno, ¿qué de todo esto le podés entregar al mundo? Esa es otra pregunta interesante que uno se puede hacer, ¿no? En cuanto a todo, o sea, yo ya determiné, ya sé qué es lo que amo hacer, ya sé que soy bueno, en todo eso que amo hacer, sé en qué parte soy bueno, y entonces en esto me empiezo a preguntar más profundamente qué le puedo entregar al mundo. Y bueno, nosotros con Nicolás intentamos con el programa de radio entregarle algo, ¿no? Ese granito de arena que decía hoy cuando hablaba del programa de radio. Nico, ¿querés decir algo? No, eso que lo que le podés entregar al mundo, porque nos pasó que varias veces nos han preguntado, ¿no? Y acá pasa también un tema de, a veces que yo hago lo que, alguien nos hizo una pregunta en el programa de radio, mira, yo hago lo que me gusta hacer, lo que me gusta hacer, soy bueno en lo que hago, pero cuando llega el momento de cobrar, no sé, no puedo cobrar, o sea, no puedo hacerme valer o cobro poco. Si voy a pedir mucho dinero por lo que yo hago, me da miedo a que no me elijan y entonces termino pidiendo poco y el poco no me alcanza. Entonces, eso, de lo que amás hacer y de lo que sos bueno, ¿qué le podrías entregar al mundo? Porque vos hay algo que vos sos diferente y que esa gota de diferencia es lo que va a valer, es tu don, es tu talento, y eso es lo que vos tenés que buscar dentro de tu propósito. Eso es lo que vos le podés entregar al mundo y el mundo te va a retribuir por eso, porque en realidad cuando nosotros el trabajo lo hacemos es un intercambio, ¿no?
Entonces, ese valor diferencial. Si yo hago lo mismo que hace el otro y compito solo en precio y en todas esas cosas, estoy entrando en esa disyuntiva, como le pasaba a esta persona, de que no sé cómo valerme, ¿no? Porque no me encuentro ningún valor. Y muchas veces empezar a valorar lo que hacemos nosotros diariamente, porque a veces lo que mucho vemos o es obvio en nuestras vidas, ¿no? No le damos valor. Y quizá hay otra persona que está mirando de afuera y ve y te dice, che, qué bueno eso que a vos haces. Y vos ahí agarrás y como que parás la oreja y decís, ¿te parece? Sí, sí, es buenísimo, me gustaría hacerlo. Y vos decís, pará, tan importante o qué valor que tiene, y para mí es re fácil hacerlo, ¿no? Entonces, otra idea es eso, es como que la vida, y nuestra vida es más simple, y nosotros la complicamos, ¿no? Porque debe de hacer lo que vinimos a hacer, estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que somos nosotros. Ahí está. Nosotros empezamos a complicarnos la vida. Y esto un poquito es eso. Es más simple la vida. Vivir en paz es más simple. Empezá a cuestionarte. Empezá a buscar en qué te diferenciás. Empezá a buscar tu lugar en esto. Entonces, eso es lo importante. Nico, quería adelantar una frase que va a salir, le vamos a hacer una entrevista en el programa del martes que viene a una licenciada en nutrición que me parece que está buenísimo porque habla de todo, de cómo desintoxicarse, escribió un libro y todo. Y ella tiene una frase en el libro que me pareció extraordinaria y que dice, ser feliz es muy sencillo. Lo difícil es ser sencillo. A eso apuntaba. ¿No? Sí. Así que esa frase me pareció genial a mí. Le digo a ella, me pareció genial tu frase en el libro. Es muy buena porque es verdad, es difícil. No es tan difícil ser feliz. Lo que pasa es que después cuando las cosas suceden nos complicamos solos, ¿no? No encontrándole la vuelta, no encontrándole la solución. El otro día en el programa de radio que también tocamos este tema, una persona nos dijo que no sabía cómo ponerle precio a su trabajo. Y si nosotros le podíamos dar la idea de cómo ponerle precio a su trabajo. Y sí, uno, digamos, el precio que uno le pone a su trabajo creo que tiene que ver, a lo que uno hace tiene que ver con el valor que uno se da a uno mismo, ¿no? Cuando yo me valoro, el precio que le pongo a mi trabajo va a ser el precio que yo considero que me merezco ganar. Cuando yo no me valoro, bueno, empiezo a dudar, ¿no? Cobro caro, por ahí si cobrara más barato, si cobrara más barato tendría más personas. Y ahí empieza toda una serie de cuestionamientos que tienen que ver conmigo, no con lo que el otro piensa de mí. Tiene que ver con los planteos que me hago yo, conmigo mismo, ¿no? Siempre cuando nosotros hablamos, y en todos los aspectos de la vida que hablemos y que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de que siempre parte de nosotros, siempre depende de nosotros, nunca depende del otro. Todo lo que dependa de otro, nosotros no lo podemos manejar. Todo lo que depende del otro, yo ya no lo puedo manejar. Entonces es difícil. Es difícil que yo pueda resolver un problema cuando depende de otra persona. Yo puedo resolver todas las cosas que dependen de mí. Y puedo hacer todo lo posible para que eso que depende de mí se resuelva o se logre. Cuando pasa a depender de otra persona, ya no depende de mí, ya yo no puedo hacer más nada. Eso hay que entender lo que es así. Entonces, cuando yo le pongo precio al valor de lo que yo hago, ¿no? A veces cuando dicen, como esta persona que nos decía, da clase de inglés y no sabe cuánto cobrar la hora de la clase de inglés. Y entonces empezá por preguntarte, vos, ¿qué crees de esas clases que das? ¿Cuánto te valorás? ¿Y cuánto le brindás a la persona que aprende para cobrar
viene lo que vos necesitás para vivir. Vos tenés que cobrar tu trabajo, lo que a vos te gratifica para vivir, lo que a vos te alcanza para vivir. Sí, bueno, después para encontrar un poco el tema cuando vamos viendo qué es lo que amamos hacer, ¿no? Y lo que soy bueno, y esto lo necesita el mundo, porque es algo que necesita el mundo, preguntarnos si nos pagarían por hacerlo, ¿no? Es como darle un formato a eso, porque a veces, por ejemplo, puedo decir, hoy en día se necesitan muchos o aparecieron muchos trabajos nuevos que antes no existían. O sea que lo que vos sepas hacer y lo que vos seas bueno, el mundo lo necesita. Después va a depender de cómo uno vaya aprendiendo cómo hacer llegar, cómo armar el formato de negocio, pero eso es parte del propósito, de cómo uno se va desarrollando y va aprendiendo cosas nuevas o va buscando su camino. Lo importante es saber el qué. El cómo va a ir apareciendo en el camino, pero lo importante es el qué. Eso es importante, porque hoy quizá tengamos muchos cómo, ¿no? Seguramente que no nos animamos a hacer lo que queremos porque tenemos y cómo, ¿no? Empezamos a complicarlo, eso es lo que decimos que tiene que ser más sencillo. Empezamos a complicarlo con un montón de cómo que no podemos responder. Lo importante es saber qué, y después vas a ver que solo de a poco las cosas se van a ir dando. Siempre vas a encontrar alguna forma, una persona, vas a conocer una persona, alguien te va a llamar, o vas a entrar en un curso, o vas a encontrar, a ver una charla, o un libro, algo te va a empezar a responder esos cómo. Pero si vos no empezás la búsqueda, no, eso no va a suceder, ¿no? Es como cuando uno empieza a entrenar en algún deporte. Al principio nos va a costar, pero nunca voy a poder ser un buen futbolista si nunca, aunque sea, empiezo a correr o a entrenar, ¿no? Es todo un trabajo y un proceso. O sea que no nos desesperemos, porque sabiendo el qué, que es lo más importante, después el tiempo que tardemos en llegar no importa, porque el camino, como les digo, va a ser sencillo, pero en cambio cuando no sabemos el qué, no sé si a alguien le habrá pasado, pero yo tuve mucho tiempo que, como diríamos, andamos como bolas sin manija, ¿no? Hoy estamos, y hay gente que sabe su propósito y nos ve y dice, este un día hace una cosa, otro día hace otro día hace esto, hace el otro. No está mal, pero no tiene coherencia lo que, ¿no? Uno más o menos encontrar sus valores y sus propósitos para vivir un poco en coherencia, y eso nos hace vivir más equilibrados y en paz. Entonces, ¿te pagarían por hacerlo? Tenés que buscar, entonces busca la forma, existe una forma. Te van a pagar por hacer lo que sea y el mundo necesita de eso que vos tenés para dar. Y después la sexta pregunta es, ¿qué pasa cuando un hombre no está alineado con su propósito? ¿Qué creen que pasa cuando una persona, yo puse un hombre, pero cuando una persona no está alineado con su propósito? ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? A mí, mira, a mí me pasa que creo que a veces nos consultan. Nosotros tenemos una experiencia de un consultante que trabajaba en un trabajo que ganaba buen dinero, pero no era el trabajo de su vida. Toda la vida deseó pintar cuadros, pero le habían dicho que pintar cuadros no era una profesión en la cual iba a poder ganar dinero y iba a poder vivir de eso. Y como su trabajo que hacía le daba buen dinero y le daba un nivel de vida bueno, esta persona como que creyó que su trabajo no era pintar cuadros y que su trabajo era ese que estaba transitando, que no era lo que quería para su vida, pero bueno, es lo que, viste que a veces pasa que es lo que me tocó, ¿qué va a ser? Me quedo en esta porque es lo que me tocó. Y bueno, consultándonos y haciendo todo un trabajo, comenzó a estudiar pintura, pintó sus primeros cuadros,
se lo empezó a mostrar tímidamente a la gente y la gente le empezó a decir, che, pero qué lindo, ¿no lo vendés? Le pregunta uno, ¿no vendés vos de esto lo que haces? Y como que tímidamente, sí, bueno, él no pensaba que por ahí alguien podía comprar sus cuadros. Y hoy está trabajando a 50% en su trabajo y el otro 50% está dedicándose a la profesión que toda la vida le gustó y la vida le cambió. Porque hoy, para decirles más, no está ganando el mismo dinero que ganaba antes, pero está feliz, porque está encontrando su camino y tiene un proyecto y tiene una idea de presentar sus cuadros cuando complete los cuadros que está pintando, presentarlos en una muestra, y está feliz de la vida, y no está ganando el mismo dinero que ganaba antes cuando estaba tiempo completo en su otro trabajo. Entonces, ahí empezamos a cuestionarle a él cuál era su propósito, le empezamos a preguntar si todo esto que nos estamos preguntando acá, ¿no? Y como que la cabeza se le movió toda la cabeza y se entró a preguntar un montón de cosas y empezó a decir, no, pero yo no estoy haciendo lo que quiero, yo creía, él dice, yo creía que como estaba ganando plata y buena plata y vivía bien, ya está, ese estaba el objetivo logrado. Y a veces no está el objetivo logrado teniendo un trabajo en donde gano buena plata y nada más. Porque queda algo adentro que no es lo que te gratifica. Sí. Y con este tema de no vivir con alineado con nuestro propósito, hay en la mitología griega, hay el mito de Sísifo, que dicen que los dioses condenaron a Prometeo, no sé, varios lo habrán escuchado, a tener que cargar una roca, ¿no? Desde la base de la montaña hasta la cima de la montaña, y cuando llegaba la piedra a la cima de la montaña, la piedra volvía a caer y Prometeo volvía a subir con la piedra, ¿no? Es como que todos los días, sin sentido, hacemos lo mismo. Siempre estamos haciendo lo mismo, uno y otro día, ¿no? Y digo, qué sabia a veces uno buscando hacia atrás y hace mucho tiempo, cómo a veces lo podemos comparar a los días que hoy estamos viviendo. ¿Qué pasa? De esto a las personas las convierte en personas aburridas, ¿no? Que se viven quejando de todo, no pueden ver nada positivo en su vida porque la viven sin ganas, como hacer las cosas por hacerlas, ¿no? No tiene sentido. El propósito tiene que ver con un poco de sentido, como decía Darío. Entonces viven con mucho miedo y continuamente se comparan con los demás. No sé si vieron esas personas que viven criticando a los demás, pero critican porque se comparan, ¿no? Cuando ellos se están comparando, ahí empieza la crítica, ¿no? Porque viste lo que hace esto, ¿no? Y no se dan cuenta que en esa crítica y todo eso hablan más de lo que llevamos dentro, ¿no? De nuestro problema, de que no encontramos salida, que de la otra persona. Entonces, lo que queríamos proponer es que todos nosotros somos libres para amar o destetar lo que hacemos. Nosotros con este trabajo lo que hacemos es darle, no sé, una idea, una perspectiva diferente. Cuando amamos lo que hacemos, encontramos en nuestra actividad diaria la misma alegría que aquellos que un día partieron en busca de sus sueños, ¿no? Esta idea de cuando uno encuentra el propósito, como decía yo, saber el qué, aunque hoy no lo estemos viviendo, en el transcurso de ese camino, vamos a sentir lo mismo que las personas que están viviendo sus sueños. Es una forma de empezar a realizar nuestros sueños, no que sean solo sueños. Nadie puede, y otra cosa importante, cuando uno hace el trabajo, que nosotros le dijimos que nuestro trabajo es una ofrenda que nosotros estamos dando a los demás, ¿no? Nadie puede conocer la importancia y la grandeza de lo que hace. En eso reside el misterio y la belleza de la ofrenda. Es la misión que se nos ha confiado y tenemos que confiar en ella. Eso es importante. Uno, como nosotros con nuestro programa de radio o con esta charla, uno da lo mejor de uno, ese granito de arena,
esa palabra, esa pregunta. Pero no sabemos la importancia que tiene eso, hasta dónde puede llegar, la grandeza, lo que puede convertir, aunque sea un día, o como nos decía ese oyente, me levantaron en estado de ánimo. Eso no lo podemos medir nunca. O sea que no esperemos que alguien nos diga, che, qué bueno lo que haces, todo eso, porque nosotros lo tenemos que dar, ¿no? Dar sin esperar, porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Y ahí es donde está la belleza de la ofrenda y en ese misterio, no sabemos. Y es parte de la misión que se nos ha confiado a cada uno y que está bueno. Tal cual. Eduardo levantó la mano, quería decir Sí. algo, no sé si... Eduardo. Hola Darío. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Estoy escuchándolos dentro de lo que veo. Yo soy argentino y bueno, un gusto saludarte, Darío. Nos conocimos el otro día. Ajá. Yo creo que la mayor parte de preguntas la tienen los argentinos cuando vivimos tras tantas crisis habidas y por haber en el país, y prácticamente eso es lo que nos deprime diariamente. Te voy a contar una anécdota que me pasó en Argentina, que fue lo que me llevó y me motivó a salir de Argentina en ese momento. Año 2001-2002, época de Carlos Menem, resultó que yo tenía una empresa de vallas publicitarias, o sea, hacía carteles, pendones, tenía una empresa muy bien montada en Argentina. Llevaba en Argentina prácticamente mi tercer divorcio, o sea, una vida bastante enquilombada en Argentina. Bueno, pero eso no es la culpa del país, ¿eh? El tercer divorcio. No era culpa del país, pero no. Bueno. Pero un día hablando con un publicista, un amigo que era de esos letristas que hacíamos carteles y estábamos asociados, él me dice un día, me dice, Eduardo, yo tengo mucha plata, pero vivo así como vivo, y tú lo veías y decías, este tipo no puede tener plata, pero, o sea, desarreglado, pintando todo el día como todo artista bohemio, pintando y disfrutando la vida, haciendo sus carteles y todo eso. Un día me dice, Eduardo, voy a vender todo. Y le digo, epa, ¿por qué vas a vender todo? Y me agarra y me dice, me quiero tirar a la indigencia. Le digo, ¿qué? Le digo, tú estás loco, le digo, con la capacidad que tienes te vas a tirar a la indigencia. Y dice, sí, estoy harto de estar sosteniendo casa, estoy harto de estar sosteniendo familia, estoy harto de estar sosteniendo todo. Sinceramente voy a vender todo y me voy a ir a recorrer el mundo y voy a andar como indigente por el mundo. Me dice, mira, hasta el mismo perro que uno cree que es su amo, termina siendo su esclavo. Entonces, en este momento me siento hasta esclavo del perro que tengo en mi casa. Y tengo que estar preocupado si el perro come, si no come, si vive, si lo puedo dejar una semana, no lo puedo dejar una semana. Tengo que andar pensando con quién lo dejo, con quién me lo puede cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, termino siendo esclavo de todo. Y me dice, quiero sinceramente tirarme a la indigencia. No quiero saber más nada de nada. Entonces, en ese momento yo le escuché y dije, wow, cuánta razón tienes. Yo tenía 40 años y él tenía 55. ¿Sí? Sí. Te comento, al día de hoy, yo ya cumplí los 55 y creo que estoy en la misma situación que él. Tirarme a la indigencia o recorrer el mundo. ¿Estás en Argentina o te mudaste?
Bueno, después de ahí, que lo escuché a él, yo decidí, eso fue en Argentina. Después que lo escuché a él, decidí yo lanzarme al mundo y a recorrer toda Latinoamérica, y me puse a recorrer Latinoamérica a partir del año 2002, y él se tiró a la indigencia y yo me fui también, vendí todo lo que tenía en Argentina, 3 matrimonios destruidos, o sea, mis hijos allá pasando roncha, y yo dije, bueno, si yo estoy mal, mis hijos también van a estar mal. Entonces tengo que buscar salidas dentro de lo que es el mundo, buscar vida, porque si yo me muero, mis hijos van a seguir en la misma situación, me voy a morir en una depresión, me voy a morir en un estrés, me voy a morir aquí y no voy a encontrar salida. Y bueno, les mandé ahí un Facebook, quería mandarles un video, ¿sí? Que lo estaba mirando justamente cuando estaban hablando de el motivo de la vida. Yo creo que para todo hay motivo, lo veo ahí en un niño de 3 años, enfermo de cáncer, bailando samba. Eh, Les compartí el WhatsApp mío para que lo vean a través a través de mi Facebook. Todos los días veo vida y de gente que no tendríamos que preocuparnos tanto por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, sino disfrutar la vida. Y disfrutar la vida se dice disfrutarla en toda su plenitud, y que cada cosa que hagamos en la vida tiene que ser, o sea, para honrar la vida y no para preocuparnos si nos gusta o no nos gusta el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, eso es lo que pienso hoy en día. Y no estar atado a lo material o a lo material va y viene todos los días, y el dinero va y viene todos los días. Nos comemos el dinero, nos comemos lo material, nos terminamos entrando en quiebra, volvemos de vuelta a comenzar de vuelta de cero, volvemos a poner el mismo empuje para comenzar todos los días de cero. Y eso es lo que hacemos básicamente hoy en día, es lo que a mí me ha reflejado la vida, toda mi vida, y pasando la vida por todos lados. Me fui del país pensando que la crisis de mi país era lo que me tenía arruinado. Regresé, pasé por otros países y están peores que nosotros y están peores que Argentina. Y si me voy a España, también en España también tienen la crisis, y ahora con la crisis del coronavirus están peores que nosotros. Entonces, lo importante no es dónde estás, sino cómo te sientes. Una de las cosas que estoy mirando, y cómo te sientes hoy en día y hoy en vida. A esta altura recuerdo las palabras de un amigo que me dijo, ¿qué quieres ser en tu vida? Y me preguntó un día. Yo estaba en mi tercer divorcio, estaba totalmente deprimido, y me dice, estábamos jugando ajedrez, y me mira y me dice, Eduardo, te veo mal. Me dice, ¿qué quieres ser en tu vida? Y me agarré y me dice, lo miré y me pregunta, sí, ¿quieres ser infeliz o quieres ser feliz? Decime cuál es la palabra exacta que quieres ser. Y agarré y me dice, digo, no, quiero ser feliz. Bueno, entonces empieza a ser feliz, porque el cementerio está lleno de infelices. Tal cual. Última palabra que me dio. Y de ahí en adelante arranqué el mundo. Arranqué a recorrer el mundo. Genial, Eduardo. Bueno, y ahora se te nota feliz. Sí, estoy feliz. Por más que estoy en una crisis aquí en Venezuela y coronavirus, todo esto encerrado, amo este país, me enamoré de este país, no estoy rodando en dinero ni nada por el estilo, pero me siento feliz. Y voy a seguir siendo feliz, capaz recorriendo el mundo, y en más que quedarme atado a una crisis o atado a un país. Los países y las crisis no le dan beneficio a nadie. Tal cual. Bueno, tal cual. Todo para decir. Gracias por Eduardo. Gracias, Eduardo, por tu Gracias por opinión. el aporte. Gracias por el aporte. Yo tengo un video preparado que
que me parece que está bueno. Ahora ya nos quedan pocos minutitos para cerrar y me parece que está bueno compartirlo. Si me dan un minuto, se los comparto. Me gustaría que luego expresemos la opinión y bueno, denme un minutito, ya se los comparto. Eso es lo que tiene el fin. Tal cual. Bueno, ahí todos están viendo. Nico, decime si... Sí, se ve. Sí, sí. Tu obligación y responsabilidad es vivir tu misión y tu propósito. Te dieron esa alma única, ese regalo único, ese contenedor único. Eres único entre 7.000 millones de personas. Y te preguntas, la gente dice, ¿cuál es mi propósito? Y digo, bueno, echemos un vistazo. ¿Cuál es? ¿Qué sabemos que sea verdad? Bueno, sabemos con certeza que eres único, que de 7.000 millones de personas no hay otra con una conciencia genética exacta. Lo sabemos por la ciencia. También sabemos por el espíritu que eres único. Entonces, parte de tu propósito, vive esa singularidad. No te conformes, sé tú mismo. Comparte lo que eres con el mundo. ¿Qué piensas en verdad? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? Contribuye con cosas que involucren a tu corazón, porque tal vez esa es una parte de ti que está congelada y debes escucharla, porque solo tienes ese don, recibiste ese mensaje. Debes hacer eso. Nunca ha habido y nunca habrá otro tú. Entonces, para comprender el milagro que eres en la tierra, en este momento, justo ahora, y para poder usar tu corazón, tus habilidades, tu perspectiva y tu historia única para conectarte con otros humanos y marcar la diferencia en sus vidas, eso es lo que viniste a hacer aquí. Y no tiene que ser una gran expresión, no tienes que ser multimillonario, no tienes que cambiar nada. Si puedes tomar el control de tu propio camino y dedicarte al servicio, al mejoramiento de otros seres humanos, encontrarás más satisfacción, más propósito, más alegría y más felicidad de la que puedas realmente imaginar. Y ese será tu obsequio para la humanidad y para el planeta que todos compartimos. Si podemos entender dónde están nuestros corazones, buscarlos, dejar que nos enseñen, nos muestren, nos guíen y vivir de acuerdo con lo que hay en nuestra alma y corazón, que hemos venido a esta tierra para compartir y dar, entonces estamos haciendo el papel que vinimos a hacer aquí. Y si tú y yo somos cada uno entre 7.000 millones de personas, podrías pensarlo de esa manera. Esto no es solo una pequeña gota en el balde, pero si hay suficientes gotas, dejas de ser un balde. Se convierte en la manera del cambio de la historia. Se convierte en algo imparable. Se convierte en algo bueno, saludable, hermoso y poderoso sin medida. Y ese es el poder de Gandhi, que llamó Satyagraha, el poder de la fuerza, del amor, el cuidado, el poder del espíritu. Y es más grande cuando lo creamos juntos. Bueno, la idea era compartir este video para cerrar la charla. Y bueno, creo que llegamos al horario, estamos ya casi llegando. Nico, no sé si agradecerle, de mi parte, agradecerle la participación. Siempre están ahí al pie del cañón, como quien dice. Sí, yo lo que le quería compartir, la última frase, que es una frase del libro también, dice, porque ahora vamos a estar en el tema de que nos sintamos motivados, ¿no?, a buscar nuestro propósito y a empezar a caminar. Entonces, si estamos en ese camino, también no abandonemos, porque mientras que estemos en el propósito, no importa el tiempo que tarde en alcanzarlo. Porque también aquel que partió en busca de sus sueños pasa por momentos en los que se arrepiente de su elección, ¿no? A veces empezamos el camino y en la mitad del camino nos arrepentimos de esa elección. Y todo lo que desea es volver y encontrar un trabajo que le permita vivir. No cometamos ese error. Cuando empecemos el camino, tengamos fe, tengamos confianza, paciencia y perseverancia en que estamos en el camino correcto. Nada más y gracias a todos. Bueno, un saludo, nos vemos en 2 sábados
con el próximo propósito y ya vamos a estar pasando al grupo en la hoja de las preguntas de hoy. Y bueno, gracias. Gracias por estar. Únanse al grupo de Facebook, participen y bueno, nos vemos. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau.